Solo ese versículo, versículo 9. ¿Lo tienen? Judas, versículo 9. Tiene un solo capítulo, por eso no dice Judas 1 o 2, porque tiene un solo capítulo. Amén. Y en el versículo 9 vamos a leer esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Padre, te doy gracias por esta bendición, Señor, de poder darme la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Sea usted obrando, sea usted haciendo, Señor, conforme a la grandeza de tu gloria. Ayúdanos para que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Moisés, un siervo de Dios, y aquí habló algo que se revela, algo que no existe en ningún texto bíblico referente al cuerpo de Moisés. Solo Deuteronomio habla que fue enterrado, pero nadie sabe dónde lo enterraron. Pero aquí revela algo que no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Y Moisés, el cuerpo de Moisés, fue disputado. Así que si fue enterrado, me imagino que lo desenterraron y disputaron el cuerpo de Moisés, el cuerpo físico, el cuerpo de él. Y aquí habla algo que me llamaba la atención, porque el diablo disputó ese cuerpo. Y yo pensaba, en todo punto de vista, siempre se me ha dicho a mí, o se me ha enseñado, por causa de utilizarlo para idolatría, era la imagen de la ley, del pacto, por lo cual él necesitaba eso. Muchos lo decían también para utilizar los cabellos, la carne, hacer todo tipo de brujería y de santería que en aquel entonces existía. Pero me llamaba la atención eso. Y tuve tiempo indagando y orando al Señor, y el Señor, por medio de algo insignificante, me lo revela. Dios me revela algo que yo estaba buscando. Señor, ¿por qué esto? Dime por qué él disputaba el cuerpo de Moisés. ¿Por qué él lo quería como suyo, como algo de él? Y leyendo la palabra del Señor no pude entenderlo, porque uno puede leer la palabra del Señor, más en el espíritu no la entiende. Mi esposa se levanta temprano para hacer unas tareas, orar. Yo me levanto después y ella me llama y me dice: ¿sabe? El cuerpo de Moisés, y da un versículo. Ahí se me aclaró la mente, me aclaró todo y entendí el motivo. Aunque ella hasta el día de hoy no sabe, no entiende lo que yo voy a predicar, pero fue ella la que detonó eso, porque yo lo había leído muchas veces, pero no entendía. Cuando el nacimiento de Moisés, amados hermanos, el nacimiento de Moisés ocurrió cuando estaban ellos en el Egipto, y cuando están en Egipto, ellos miran que estaban esclavizados, y el faraón decretó una ley en la cual tenía que morir todo varón. A partir de allí, cuando aquella mujer llamada Jocabed y su esposo Amram, ellos toman ese cuerpo, ese niño, y lo guardan, pero lo guardaron solamente por 3 meses. Ya había nacido Aarón, que es el mayor, había nacido también María, que era su hermana, y era el último de esa familia. Esa familia no tuvo más hijos, no se cuenta como más hijos ni en la genealogía cuando entraron al pueblo de Israel, ni tampoco cuando la dispersión. No se cuenta en ninguna genealogía algún hermano más de Moisés. Pero vemos allí, amados hermanos, que aquella mujer agarró y, no pudiéndolo tener más en su casa, lo metió
lo calafeteó una cesta para que no se hundiera en el río. Sabía que la reina, la princesa, estaba allí bañándose, lo puso adrede, mandó su hija María para que estuviera pendiente, que llegase a donde ella lo había puesto, y la hija del faraón tomó aquel, sabía que era hebreo. ¿Por qué esa mujer sabía que es hebreo? Porque los hebreos presentan a sus hijos y no le hacen marca, y cuando los egipcios presentan a su hijo le hacen marcas de sus dioses, le hacen tatuajes. Ella vio que no tenía ningún tatuaje y dijo, estos son los hijos de los hebreos. Pero como había un edicto, entonces aquella mujer le dice a su hermana de Moisés, María, que no sabía que era su hermana, que estaba allí, como que no era el asunto con María, pero era algo planificado. Y le dice la hija del faraón que buscase entre las mujeres de Egipto alguien que cuidase este bebé. Por supuesto, ella buscó a su propia madre porque todo estaba planificado. Si todo estaba planificado, ellos oraron a Dios. Esta es una cuestión de fe. Señor, yo no quiero que mi hijo lo maten. Ahí está aquella princesa, hija del faraón. Yo voy a hacer todo esto. Ella lo va a tener y yo lo voy a criar, pero con autoridad legal. Así que todo eso ocurrió por fe. Según Hebreos, capítulo 11, dice que esa mujer tuvo fe. Y no fue cuestiones de fe al azar o cuestiones de que ella lo hizo adrede. No, ella lo hizo todo planificado. Todo estaba bien planificado y estaba todo el asunto correcto. El punto es que cuando este niño crece, tenía que presentarlo a la princesa, a la hija del faraón. Y dice que cuando lo presentó a la hija del faraón, esta lo presenta ante el faraón y el faraón se adopta, es adoptivo y lo consagran al rey Ran. Quiere decir que él tenía en su cuerpo marcas del dios Ran. Él tenía en su cuerpo, así que fue presentado por esta hija de la reina y él se crió como hijo de la hija del faraón. Ese era el título que tenía. Cuando él crece más, fue enseñado en las artes mágicas, que sí, era un brujo, era un hechicero, sabía de artes mágicas, era un hombre que estaba en la corte, pero cuando él visita a su nodriza, que era la mamá, hay una pelea y él mata a un egipcio. Él mata a un egipcio. El asunto está aquí, amado, es que él fue presentado y fue pactado por un demonio. Ahí está el asunto. Que él fue presentado ante la corte como hijo de la hija del faraón. Y ellos lo consagran. No solamente dice la palabra que consagraban a aquellos, sino que Nabucodonosor también consagraba a los hijos de los príncipes de Israel cuando lo llevaron deportado. Y uno de ellos, Daniel, nunca quiso que se le llamara Belsasar. Él nunca quiso, no, yo soy Daniel. Pero él, Belsasar, era el nombre de un dios que él sentía como fe, el rey Nabucodonosor, y lo ponían allí como el hijo de ese dios. Así que fue consagrado. Pero no así Moisés, porque no podía consagrarlo, porque no era el primero. Dios le dijo a los israelitas que consagraran solo el primogénito, pero Moisés no era el primogénito. Moisés era una persona que no era sino el tercer hijo. Era Aarón, María y Moisés. También el nombre de él no era hebreo. El nombre de él fue la hija del faraón quien le puso Moisés, sacado de las aguas. Él fue consagrado al Dios de las aguas. Él fue consagrado, hasta el nombre fue consagrado al Dios de las aguas, porque era el hijo de las aguas, sacado de las aguas. Moisés significa que ese era el hijo de las aguas de Dios del Nilo. Así que bajo todos estos parámetros,
Él tenía potestad legal por el cuerpo a raíz del pacto que él hizo. No solamente el pacto que habló con su boca, sino el nombre de él, que representa Hijo del Dios de las aguas. Con todo eso, amados hermanos, Hebreos también dice que cuando él se hizo grande, se negó, rehusó, cortó el pacto de negarse llamarse hijo de la hija del faraón. Cuando alguien tiene un pacto de brujería, cuando alguien tiene un pacto de hechicería, tiene que también con sus propias bocas negar, cortar ese pacto, porque le hace acceso legal al diablo por el pacto que hizo. A veces nosotros como cristianos venimos al evangelio, confesamos a Cristo, pero no negamos el pacto que hemos tenido o que alguien ha tenido en el mundo. Y vemos allí, amado, cómo él se negó. Y dice la palabra que al negarse recibió los vituperios como hebreo, recibió los vituperios como un esclavo, recibió los vituperios como alguien que no del estirpe del faraón, recibió los vituperios de alguien que ha sido esclavizado por 40 años. Él los recibió en su carne. Quiere decir que cuando alguien niega el pacto y ese pacto le ha hecho rico, ese pacto le ha hecho famoso, ese pacto le ha hecho grande, entonces él viene a ser pobre, viene a ser bajo, porque cortó el pacto que la gente o el Dios que él creyó le dio esa autoridad. Así que tenía algo en sí, algo que le daba autoridad a Satanás para agarrar ese cuerpo. Ese cuerpo es mío. Por eso, amados hermanos, debemos tener cuidado hasta de los nombres que le ponemos a nuestros hijos. ¿Qué tipo de nombre usted le pone a sus hijos? Porque eso lo va a marcar, no solamente el tipo de nombre que le pone, sino el pacto que usted haya hecho. Hay gente que hicieron un pacto con X personas. Yo he escuchado muchas veces gente que se llama José Gregorio y dice, no, un pacto que yo hice, ese nombre es bajo un pacto. Y usted tiene que cortar ese pacto que usted hizo ante esa imagen, ante ese ídolo, ante ese Dios. Porque es un pacto diabólico. Nosotros no nos acostumbramos a entender esto. Pero si usted le da algo legal al diablo, él se lo va a pedir. Y si usted obtuvo por ganancias deshonestas, si usted tuvo no como legal, sino que hizo pacto, bueno, el enemigo, a usted venía a Cristo, no sucede nada, pero cuando usted niega a ese Dios y cuando usted dice que no es más Dios, él se quita ese dinero. Porque ese dinero se hizo bajo ese pacto y recibió bajo ese pacto esa bendición. Así, amados hermanos, la palabra nos enseña que ahora no hay un ángel, Miguel, que va a pelear por nuestros cuerpos si tenemos algo legal. No, ahora es usted quien va a pelear por sus hijos. No es el arcángel Miguel quien va a venir a los cielos a pelear a sus hijos si usted lo ha consagrado. Es usted que tiene que pelear por sus hijos. Una vez en la cárcel de Filipo, el carcelero se iba a matar. Tenía espíritu de suicidio en ese momento. Y él no lo dejó matar. No lo dejó el apóstol Pablo y Silas. Y él le habló, ¿qué haré para ser salvo? Y él le dio una palabra que usted la va a usar cada vez que ore y pida por sus hijos. Él le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Ahí le está dando una legalidad al Espíritu Santo. Ahí está rompiendo cualquier pacto que haya hecho y él tenía que pelear ahora por su familia. Si él tuvo un pacto para entrar como carcelero de Filipo, si él tuvo algo que ver con brujería o hechicería,
el apóstol le estaba diciendo: ahora tu familia no pertenece al diablo. Tu familia y tus hijos pertenecen a Cristo y tú tienes que pelear esa batalla porque tienes que hacerlo. Y a veces nosotros, amados, no entendemos. La palabra nos enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, usted puede decirle legalmente: yo he creído en Cristo y mi vientre ha parido a esos niños. Ellos son hijos míos, alabado sea el nombre del Señor. Yo he creído como hija y tengo en ellos ADN para ellos. Así que yo voy a pelear como hijo tuyo a mis hijos. Y voy a reclamar que salieron de mi vientre. Yo no parí hijos para el diablo, yo parí hijos para Cristo. Y usted tiene que pelear esa batalla. Ya no es el arcángel Miguel, no es el arcángel Miguel. No importa si hoy no son cristianos, pero hay una marca de fe que usted tiene. Y muchos cristianos y a veces pastores, cuando ven a una pareja que no son cristianos los dos, cuando ven a una pareja que el hombre es cristiano y la mujer no es cristiana, o la mujer es cristiana y el hombre no es cristiano, y empiezan a decir a esa persona: no te juntes con él porque todo demonio te va a pasar a ti. Vamos a la palabra. La palabra enseña, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 7, que cuando un hombre o una mujer son creyentes y tienen su pareja que son inconversos, dice que por medio del creyente es santificado. No, usted no se va a ensuciar, porque esto está diciendo que usted está rompiendo su matrimonio. Ahí Dios dice: no rompas tu matrimonio por algo que yo no he dicho. La palabra dice: Él se está santificando cada vez que te toca. Él te está santificando y tú le estás dando a Él la santificación por medio de esa unión. Porque la palabra dice que si un hombre se une a una mujer en un solo cuerpo es con ella, es verdad. Pero cuando hay un siervo, una sierva de Dios y tiene sus relaciones, esa relación es más fuerte porque lo que está dentro de ti es más fuerte que lo que está en aquel. Alabado sea el nombre de Dios. No rompas tu matrimonio, no lo acabes. Quizá a la vista o a la ciencia, un pastor puede dar un consejo, pero bíblicamente yo tengo que dar un consejo bíblico. Y el consejo allí es ese, porque la palabra dice: de otra manera tus hijos serían bastardos. ¿Qué es un hijo bastardo? Es un hijo que se cría fuera del matrimonio, que no está en el vínculo del pacto del matrimonio. Es un bastardo. Por lo cual, amados hermanos, tus hijos no son bastardos. Tu esposo no es un bastardo. Usted lo santifica por su fe. Alabado sea el nombre de Dios. Usted tiene que pelear la batalla por su esposo. Usted tiene que pelear la batalla por sus hijos. Y usted tiene que entender que la salvación comienza cuando